Hola, muy buenas tardes con todos. Al fin pude encontrar un lugar apropiado para realizar el video. Estuve buscando uno de los lugares más bonitos, pero hubo gente que se colocó al lado, empezaron a hacer bulla e interferían en realidad con lo que es el video. Así que decidí escoger el mismo lugar en el que siempre realizo lo que son mis videos. No encuentro un lugar a esta hora que sea el más apropiado para realizar el video, porque las aulas se encuentran la mayoría ocupadas. Los espacios que están para hacer silencio pues tienen que permanecer en silencio, y la mayoría de espacios que quedan son los espacios sociales. La laguna, que está a estas horas muy ocupada, hay veces en que interfieren mucho los diálogos que están cerca de la cámara. Así que bueno, el lugar un poco más accesible para realizar el video del día de hoy es aquí, cerca del edificio Epicuro de la universidad. Como pueden ver a mis alrededores hay muchas carpas en las cuales hay muchos estudiantes que están mostrando sus proyectos de emprendimiento, es decir, una pequeña empresa que puede solventarse a través de lo que son ventas, recuperar ganancias y presentarlos como proyecto de emprendimiento, que se le llama aquí. Bueno, este día quería avisarles a todos ustedes que voy a empezar a organizar un poco más la elaboración de los videos, voy a empezarlos a detallar un poco más, y también voy a elaborar los días martes videos que se relacionen con lo que es evaluación, y los días jueves videos que se relacionen con motivación. Los martes de evaluación se van a referir a aspectos principales, a cosas que son comunes y que no nos damos cuenta, y que son muy importantes para nuestro diario vivir. Y los días jueves, que se tratan de motivación, se van a enfocar especialmente en los aspectos ya un poco más elaborados de qué es lo que, cómo es nuestra conducta, cómo se va desarrollando, cómo influyen las personas a nuestro alrededor y cosas así. Ya cuando esté bien elaborado voy a dejar así un video en el que voy a explicar qué es lo que va a contener, un poco más con los detalles, para no perder el enfoque del día de hoy del video. El día de hoy el tema importante que quería compartir en este videoblog es el efecto de las palabras, el uso de las palabras, como parte del nuevo video de la sección de evaluación, que se va a llamar lo que son las palabras. Las palabras en nuestro medio son aproximadamente un 30%, un 20% de nuestra comunicación cotidiana. El 70-80% cubre lo que es el lenguaje verbal, pero eso lo voy a dejar como tema para el siguiente video. Así que en parte las palabras, como parte del lenguaje verbal, influyen mucho en nuestra comunicación, porque dicen mucho de cómo nosotros somos realmente. Hay veces en que recordarán que cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, siempre nos piden una entrevista, una forma de conocernos a través de las palabras. Entonces te preguntan situaciones en las cuales tú te puedes encontrar con tus amigos, con tus familiares, con tus jefes, con tus compañeros, con personas con las que necesitan conocer un poco más de ti. Entonces tú conversas y les preguntas cómo te llamas, qué edad tienes, dónde vives. Una conversación que por lo general a veces es informal, y es más formal cuando estás recopilando información o te están anotando la información que necesitan para saber más de ti. Entonces, el conocer las palabras implica que también están empezando a recopilar y a obtener detalles acerca de tu vida, de cómo eres, qué es lo que te gusta. Es a veces un poco difícil tratar de mentir en lo que se refiere a tus gustos, tus preferencias, lo que te gusta hacer, lo que vas a realizar, porque a veces nuestra capacidad como personas nos trata de guiar para que podamos hablar de una forma consistente con todo lo que nos está sucediendo en ese momento actual. Por ejemplo, si te preguntan acerca de tu estado de ánimo, eso es algo actual, que te van a preguntar cómo te encuentras en este día de hoy, qué es lo que esperas, las expectativas. Y generalmente al momento de conversar siempre mantienes un perfil de seguridad, de confianza, de felicidad. A veces odias hablar con las personas o con alguien de confianza porque necesitas un poco más de espacio para tratar de exteriorizar
y de sentir todo lo que te está sucediendo a tu alrededor. Pueden ser preocupaciones, disgustos, inconvenientes, un mal día, todas esas situaciones. O también puede ser un exceso de felicidad muy grande, como haber conseguido por fin una novia, haber conseguido ese trabajo que tanto te gustaba, que te haya salido un viaje, que te hayan aprobado para irte de intercambio y cosas así. Entonces, al momento de hablar sobre las palabras, es importante que notes que las palabras tienen un efecto muy importante en nuestro comportamiento. Son como la primera carta de presentación. Detrás de lo que es nuestra imagen corporal, nuestro lenguaje verbal, las palabras también sirven como puente de conexión entre las personas. Es por eso que existen diferentes idiomas en los cuales tú te puedes comunicar a través de las personas. Y también ese lenguaje va a depender mucho de la región. No es lo mismo hablar con una persona que vive aquí, en el caso de Ecuador, con una persona que vive en la ciudad de Quito que con una persona de la costa, porque a veces las personas de Quito al momento de conversar son muy cerradas, son menos extrovertidas, a veces sienten que invades un poco su privacidad y no, solamente se sienten más en confianza cuando están en un evento social, aunque también les cuesta trabajo. En cambio, las personas de la costa son un poco más extrovertidas, les gusta conversar más, son un poco más sociables, se integran fácilmente a los grupos en los cuales están organizándose, por ejemplo, en una fiesta. Entonces empiezan a intercambiar experiencias mucho más fácil que un serrano. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas tengan dificultad para conversar. Solo es hasta entrar, como lo que decimos aquí, un poco más en confianza y organizarnos mucho en lo que es el diálogo. Porque a veces también empezar a conocer gustos, preferencias, empieza a acercarnos un poquito más, encontramos cosas que hay en común, eventos, juegos, equipos de fútbol que nos gustan, actividades que nos gustan, el trabajo. Y una vez que empiece ese diálogo a fluir, es mucho más sencillo que tú puedas mantener una conversación más activa. Entonces no te vas a aburrir, vas a querer saber un poco más de la persona. Si es entre alguien que estás recién conociendo, puedes formar más amigos. Si es una persona que te interesa así como novia o como enamorado, puedes empezar un poco a preguntar un poco más de información. Pueden quedar para verse otro día y cosas así. Entonces, las palabras como puente de comunicación nos sirven para interpretar el estado de ánimo de las personas, aunque a veces no lo quieran decir. Entonces, hay veces en que cuando las personas no hablan es porque están tratando de evitar decir todo lo que sienten de una manera fuerte. Entonces, eso pasa muchas veces cuando están muy molestos, cuando ha pasado algo malo, cuando se sienten muy tristes. Entonces, sí influye bastante la comunicación. Dentro de la carrera de psicología, las palabras tienen un impacto muy importante, porque dependiendo de lo que tú digas a la persona, la forma en la que le digas y el momento en el que le digas, eso va a impactar en cierto grado las actitudes futuras que va a realizar esa persona. Entonces, al momento, por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien que se siente muy apenado, puedes actuar como un consejero, pero a veces en nuestra carrera es muy difícil tratar de ser un consejero porque le estás sugiriendo a la persona desde tu punto de vista qué es lo que deberías hacer. Más bien, desviándome un poco así de lo que es la temática, la consejería se trata más de brindar un servicio profesional en el que la persona sepa lo que tiene que hacer sin que tú le digas qué es lo que tiene que hacer. Suena un poco complicado, pero trataré de hablar un poco más de eso en los siguientes videos. Entonces, al momento que tú quieras conversar con alguien, clínicamente, en psicología, tienes que tener mucho cuidado con las palabras que tú le vas a referir, porque las palabras también encierran un mensaje tan grande para la persona y de acuerdo a su estado emocional la va a interpretar de una forma distinta. Entonces, eso tiene mucho sentido, porque cuando te dicen cosas tan impactantes como te quiero, te amo, o te odio, no te necesito, eso deja una huella muy grande en lo que es la mente de la persona, las emociones de la persona, y depende cómo se encuentre esa persona lo va a interpretar. Entonces, pongamos un ejemplo. Imagínense que una persona que ha tenido relaciones muy conflictivas con su madre, por ejemplo, que esto ocurre así con mucha frecuencia, está en un momento en el que quiere conversar con alguien y esa persona está tratando de ligar con esa persona. Si esa persona trata de intrometerse mucho
de entrometerse, perdón, en mucho en la relación familiar de la persona que se encuentra en ese estado. Esto le va a causar un poco de molestia porque de acuerdo a lo que discutió con la mamá, que puede ser haber sido algún tema relacionado con lo que es el salir de la casa, por ejemplo, y ella le dijo que no y ella se salió. Entonces, al momento que la otra persona trate de irrumpir, de entrometerse en su espacio personal, esa persona se va a sentir amenazada. Y dependiendo de lo que la otra persona le diga, ella va a reaccionar de una forma distinta. Entonces, confía en mí. Yo voy a estar a tu lado, pero no dar espacio suficiente, esa persona va a reaccionar mal y quizá le va a responder, aléjate de mí, yo necesito mi espacio, no lo invadas. Entonces, la mejor forma de acercarse a una persona que no quiere que invadan su espacio es tratar de que esa persona vaya acercándose a ti poco a poco, a través de las palabras. Primero, generar lo que se dice aquí en psicología, la alianza terapéutica, la empatía, el rapport, que es tratar de empatizar, de sentir lo que la otra persona siente sin necesariamente tú experimentar la misma emoción, sino comprender. También lo que se dice, colocarte en los zapatos de la persona. Al momento que tú hablas y tú expones también lo que tú sientes de una forma abierta, sin invadir el espacio de la persona y cuidando mucho el contenido de lo que tú quieres decir, esa persona va un poco más a abrirse, va a empezar un diálogo más sincero, un diálogo más abierto y va a poder contarte lo que le está sucediendo. Eso es lo que a veces también se necesita un poco para transitar las emociones de lo que les hablé en el anterior video. Entonces las palabras también tienen que ser cuidadosas. Si una persona tuvo un mal día, no necesariamente tienes que invadirle con un mal chiste, por ejemplo, porque esa persona también no lo va a tomar bien, dependiendo de su estado de ánimo, y si también la conoces lo suficiente como para ver que se sienta mejor. Depende del contexto y de la situación en la que tú puedes decirle algo a una persona para que la puedas ayudar. Entonces a veces, un poco la mala reacción es a veces también tratar de lanzar desafíos, que hacen que la persona también trate de tomar eso como una amenaza, lo que tú le estás diciendo como un reto. Entonces a veces es difícil como nosotros, como seres humanos, negarnos a un reto. Entonces a veces o entramos a la pelea, a la situación para afrontarla y para resolverla, o simplemente huimos. Entonces muchas veces, a veces las reacciones son malas porque no nos adaptamos adecuadamente a lo que nos dijo la otra persona. Trató de decirnos de una forma en la que quería ayudarnos, pero nosotros no la interpretamos bien. Entonces las palabras tienen que ser muy cuidadosas y dependen del momento en el que tú quieras realizarlo. Hace algún tiempo, en la clase de psicología general, estábamos viendo un poco lo que son trastornos alimenticios. Entonces nos mostraron la imagen de una persona que se veía al espejo, en la que en el espejo se veía totalmente flaca, pero en sí ella se sentía gorda. Entonces, a un chico se le ocurrió un comentario un poco así directo, que en ese momento como estudiantes también nos causó risa. Le dijo, esa persona debe estar tragando demasiado para sentirse mal. Entonces el enfoque en el decir tragando es algo muy común en nuestra cultura, decir tragar. Se lo utiliza en situaciones en las que tú de verdad comes mucho, pero no le puedes decir eso directamente a una persona, decirle el hecho de tragas demasiado. Entonces, el momento en el que dijo eso, la profesora se enfadó y le dijo, espérate un momento, cuidado con lo que vuelvas a repetir la próxima vez, porque tienes que tener mucho cuidado con el efecto de las palabras que estás diciendo y a la persona a la que le estás diciendo. Ahorita está muy bien porque estamos en clase, porque estamos aprendiendo, pero no le puedes decir tú eso a una persona porque vas a hacer que se sienta mal y puede empeorar. Entonces hay que tener un poco más de cuidado, porque a veces también cuando tú dices algo a una persona, tienden a relacionarlo con lo que le sucedió antes, y si tienen un conflicto, van a pensar que tú eres parte del conflicto y por eso va a haber distancia. Entonces, las palabras más que para hacer un lazo, así que te va a juntar a las personas, van a separar más. Entonces por eso a veces el aislamiento empieza desde ahí. Entonces a veces también las personas que son un poco tímidas tienen mucho miedo de decir lo que sienten, entonces para ellas es más fácil no interactuar mucho en grupos, sino más bien en el aislamiento. Entonces hay veces en que pueden estar así en parejas y cuando conversan contigo lo hacen de una forma un poco más fluida, más sincera, más detallada, y te das cuenta de que no son personas como tú las creías que eran. Entonces a veces también el no creer que las personas hablan y que son demasiado introvertidas porque son básicamente nerds,
son idiotas, son forever alone, están aisladas, son perdedores, son losers, lo que se dicen así vulgarmente. No está bien dicho, porque es colocar una etiqueta y la persona escucha esas palabras. Hay veces en que, por ejemplo, los cambios de clase, puede ser que la persona que estuvo a tu lado empiece a lanzar así comentarios un poco fuertes y sarcásticos y la otra persona piense que es así, entonces, y se refiere a ti exactamente, porque a veces pasa, dicen, ese chico es bastante raro, entonces la otra persona llega a escuchar bastante ese término raro y en qué se refiere lo que es raro, raro en qué sentido. Entonces hay que ser un poco específico al momento de decir tus palabras. También cuando estás comunicándote con tus padres, con tu novia, con tu novio, con tus amigos, porque hay un lenguaje que tú puedes utilizar con tus amigos y no vas a utilizar el mismo lenguaje con tus padres porque es un lenguaje un poco más refinado. En la cultura japonesa, por ejemplo, siempre se les tiene mucho más respeto a lo que son las personas mayores. Entonces, de acuerdo a ese lenguaje, hay formas y partículas y preposiciones que tú tienes que utilizar para referirte a alguien. No puedes tratar a alguien de una forma en la que tú tratarías en la cultura latinoamericana, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, saludar con alguien de manera informal. Tú puedes aquí, en nuestra cultura latinoamericana, saludar tanto a un mayor, a un viejito, a una persona, de cualquier forma, decirle, oye, ¿cómo estás? Así, en nuestra universidad es bien informal, no hay una relación tanto de superioridad, pero en otras culturas, si tú quieres referirte a alguien, tienes que tratarlo con más respeto, utilizando palabras que sientan que a esa persona le estás guardando su debido respeto. Entonces, influye bastante la comunicación verbal, las palabras que tú utilizas con las personas. Si tú pides las formas de una manera cortés, dependiendo también el país, te van a ayudar. Y si estás en una cultura que es informal, no les interesa mucho tu lenguaje refinado, sino también ayudarte, pero no les interesa mucho el hecho mismo de que trates de ser tan cortés. En otras culturas valoran mucho lo que es cortés, y si tú no sabes cómo comunicarte adecuadamente, van a pensar que te estás burlando de esas personas. Entonces aquí cuenta bastante el poder de las palabras. Y como sabrán, en la carrera de psicología, las palabras son muy importantes, porque dependiendo de lo que la otra persona diga, uno como terapeuta, como entrevistador, tiene que devolver una retroalimentación de todo lo que le ha dicho la persona, utilizando las mismas palabras, pero parafraseando, es decir, entregándolas con el mismo significado, pero en nuestras propias palabras, para que la otra persona comprenda que le estamos entendiendo y que la vamos a ayudar. Entonces, hay muchas cuestiones importantes al momento de realizar una entrevista, una conversación, porque si tú utilizas las palabras adecuadas, puedes comunicarte de una manera apropiada, dependiendo del contexto, y puedes mantener más la cercanía de las personas. Entonces, a veces cuando tú no tienes esto, bueno, también ya lo hablaré un rato en algún video, que cuando tú a veces no tienes mucho que conversar te consideran muy aburrido. Entonces no es eso, sino que a veces también no dispones de muchos recursos y ni las estrategias adecuadas para poderte comunicar. A veces, bueno, aquí como pequeño tip, siempre tienes que hacer énfasis en la otra pregunta. La conversación y las palabras fluyen mientras tú tengas temas de conversación. Un error que a veces cometemos las personas durante una conversación es tratar de hacer del enfoque en mí. Eso es un poco egocéntrico y le estás enviando el mensaje a la persona de que tú, el que está hablando demasiado en este caso, eres la persona más importante en ese momento. Entonces no me interesa mucho lo que tú estás haciendo, sino lo mío, ¿ya? Entonces lo mío es lo que cuenta y lo que digan los demás no interesa mucho en estos momentos. Depende si es que ya me aburro yo. Entonces siempre, eso sí es regla general y es importante de que cuando estés en una conversación, para que la conversación sea más fluida, trata de que la otra persona te cuente más de eso. Empieza a encajar tus gustos personales y verás que la conversación va a fluir más. Entonces, en resumen, las palabras son muy importantes en cualquier contexto, tanto sea familiar, cultural, económico, social y en el ámbito psicológico, porque como terapeutas nuestra herramienta principal son las preguntas, y las preguntas están formadas de palabras a través de diálogos que son un poco más estructurados, un poco más sistemáticos, que tratan de recopilar información de las personas y que ellas vean que también pueden mantener una conversación más activa.
y que sepan que también nos interesa mucho sus estados de ánimo y que nosotros les vamos a brindar una solución, les vamos a ofrecer propuestas de cambio que van a aliviar sus inconvenientes, que sería en este caso sus problemas, sus situaciones, y que ellos mismos descubran lo que les está sucediendo y que ellos mismos también descubran. Entonces las palabras también tienen que ser usadas apropiadamente. No utilices palabras muy groseras, procura utilizarlas en el contexto adecuado, en el momento adecuado. ¿Sí? Y si has cometido una palabra, si has dicho palabras que han tenido un gran impacto emocional y que le han causado molestia a la otra persona, lo importante es a veces también tratar de corregir o darle tiempo a esa persona para que le trate de interpretar. ¿Sí? Que seas también así, una persona que trata de solucionar los conflictos de una manera a través del diálogo, porque también de cierta forma todo diálogo que estás realizando con una persona tiene el objetivo de llegar a un acuerdo, ¿sí? Hasta en los negocios, en las situaciones en las que estás haciendo intercambios, al momento de terminar una relación ya tienen un acuerdo de no volverse a ver más, entonces se dejan un poco claro las cosas, ¿sí? Dependiendo. Entonces las situaciones en las que tú quieras utilizar palabras tienen que estar adecuadas para esa situación. No utilices palabras fuertes, ni utilices calificativos que sean muy estereotipados con las personas, porque recuerda, cada persona tiene su concepción del mundo, tiene su idea de construir el mundo. Tú no puedes decir, yo lo veo de mi modo, y esa persona también tiene que verlo de ese modo. Así no es. Entonces trata de tener así palabras adecuadas, que sean por lo general corteses, que te ayuden a mantener un diálogo más activo con esa persona y que puedan desenvolverse mejor. Verás que cuando tú tengas las palabras adecuadas y utilices mejor el diálogo, y que también puedes mejorar tu vocabulario, eso también depende de lo que tú realices, vas a ver que tus diálogos, tus conversaciones van a mejorar mucho más. Esto es en lo que es la tarde, el video que quería compartirles el día de hoy. Estaré colocando un poco más de información, voy a organizar y editar un poco más lo que son los videos, colocando más información, más aspectos de los que quiero hablar, y si es que hay eventos especiales, situaciones aquí en la universidad, algo que haya descubierto en terapia, los mantendré informados manteniendo lo que es la confidencialidad, porque a veces dentro de un código de ética es un poco difícil revelar la información, entonces trataré de colocar, no sé si el día de mañana, una entrevista que ya realicé a una compañera en la que ya pude desarrollar un poco más las técnicas de entrevistador. Entonces lo que quiero tratar de colocar es ese video, pero utilizando un poco de lo que es así el permiso de mi compañera, tal vez un consentimiento informado, porque eso es importante para mostrar esto y que estoy utilizando el video con fines didácticos. Eso es en el día de hoy en la tarde, espero que pasen muy bien, recuerden que siempre van a tener de mi parte lo que es motivación, constancia, perseverancia, no se desanimen, si es que se sienten mal, tómense un tiempo para que se relajen, no se aíslen demasiado, si necesitan un tiempo para pensar, vayan, pero no permanezcan mucho tiempo solos, porque a veces también el mantener el contacto fuera de las personas no es beneficioso, porque te aísla y empiezan tus emociones a salirse de control. Entonces a veces para controlar las emociones necesitas la cercanía emocional, tal vez descansar, cambiar de actividad y buscar sobre todo ayuda. Nos estamos viendo en el siguiente video y que tengan una muy buena tarde.